Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar ahora sí con nuestra área de comunicación. Sí, con el área de comunicación. El día de hoy vamos a ver lo que son diptongos y hiatos. ¿Sí, chicos? Diptongos y hiatos. Para ello nosotros tenemos que aprender los siguientes. Las siguientes vocales, ¿sí? Aprender qué tipos de vocales son, si abiertas o cerradas. Sí, chicos, ustedes ya han logrado ver, ¿cierto? Ese video. Y entonces vamos a explicar, ¿sí? Como en el mismo video lo mencionaba, ¿cierto? En un castillo existían ciertas vocales, ¿verdad? Vocales abiertas como la A, la E, la O, ¿sí? Y vocales cerradas como la I y la U, ¿verdad? La I y la U. ¿Y por qué son vocales abiertas estas vocales, la A, la E y la O? Porque si ustedes se dan cuenta, al momento de pronunciarlo, ¿sí? Nuestra boca, ¿cierto? Nuestra boca se abre en gran medida, ¿cierto? Nuestra boca se abre. Nosotros para pronunciar la A, ¿verdad? Nuestra boca se abre, ¿verdad? Se abre en gran medida, ¿cierto? Entonces, no se olviden, las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son la vocal I y la U. Sí, entonces nosotros ya sabiendo eso, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender qué son los diptongos y los hiatos. ¿Sí? Bien, entonces los diptongos. Ah, por cierto, otra cosita también que les tengo que mencionar aquí, que estas vocales abiertas, la A, la E y la O, sí pueden separarse. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros encontremos quizás una palabra con estas dos vocales abiertas, ¿sí? Podemos separarlas. Por ejemplo, yo les voy a acá dar un ejemplo. A ver, espérenme. Área, ¿sí? Área. ¿Y ustedes cómo creen que separaríamos esa palabra? Nuestra primera sílaba sería A, ¿sí? Solo la vocal A. Luego, re, ¿cierto? Re, A, ¿cierto? Área, ¿verdad? Porque esas dos vocales se pueden separar. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Entonces no se olviden. ¿Por qué separamos aquí esta sílaba, perdón, esta palabrita en 3 sílabas? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una vocal abierta, ¿cierto? La E es una vocal abierta y la A también es una vocal abierta. Y como lo indica aquí mi regla, estas vocales se pueden separar, ¿cierto? Estas vocales no van de la manito, se separan, se desgarran. ¿Sí, chicos? Entonces, miren, ahí tenemos por qué estas vocales se pueden separar. Y las vocales cerradas, no se pueden separar, ¿sí? No se pueden separar. Ahora les voy a dar un ejemplo. La palabra ciudad. A ver, chicos, la palabra ciudad. Miren, ciudad. Ciudad. ¿Cómo si la separaríamos en sílabas esa palabra? Si digo que las vocales cerradas no se pueden separar. Entonces, miren, ustedes ubican aquí en su palabrita, ¿verdad? Dos vocales cerradas, la I y la U, ¿cierto? Son dos vocales cerradas. Entonces dice que no se pueden separar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi primera sílaba estará formada por siu, ¿verdad? Siu. Y mi segunda sílaba por dat. ¿Verdad, chicos? Entonces, ahí vemos un ejemplo de que de que si encontramos en una palabrita dos vocales cerradas, no la vamos a separar por ningún motivo. Son hermanitas, ¿sí? Las vocales cerradas, y no se pueden separar, siempre van juntitas, juntitas. A diferencia de las vocales abiertas, como la A, la E y la O, que sí se separan, ¿sí? Y así se sueltan, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, habiendo entendido eso, recuerden. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I, U. ¿Sí? Entonces, habiendo entendido eso, vamos a aprender lo que son diptongos y hiatos. ¿Sí?
¿Qué son diptongos? Son cuando nosotros encontramos dos vocales en una misma sílaba. Dos vocales, acuérdense bien. Y hiatos cuando encontramos dos vocales en sílabas diferentes, ¿sí? Entonces, diptongo, dos vocales en la misma sílaba. Como habíamos visto la palabra ciudad, ¿cierto? ¿Recordaban ciudad? Ay, perdón, vamos a colocarlo aquí. Ciudad, ¿verdad? Ciudad. ¿Cierto? Ahí tenemos un diptongo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay dos vocales en una misma sílaba, ¿cierto? Estos de acá que están separados por el guión son sílabas, ¿ya, chicos? No se olviden, son sílabas. Y hiatos son dos vocales en sílabas diferentes, como el ejemplo que habíamos dado en un inicio, área, ¿verdad? Área. Ay, perdón, área. ¿Verdad que ¿por qué es un hiato? Porque encontramos dos vocales, ¿verdad? Dos vocales en sílabas diferentes. Aquí tenemos una vocal y aquí tenemos otra vocal, ¿verdad? Entonces, esos son diptongos. Diptongos, dos vocales en la misma sílaba. Y hiatos, dos vocales en sílabas diferentes, ¿cierto? En sílabas diferentes. Muy bien, chicos. Entonces, sabiendo eso, ahora sí vamos a proceder a aprender cuáles son las reglas de estos diptongos y cuáles son las reglas de estos hiatos. Ahí en el video que yo les he enviado está bien explicadito. Sí, pero yo quiero que ustedes lo aprendan mejor, por eso yo les voy a explicar. Aquí tenemos tres reglas para nosotros formar diptongos. Tenemos una, dos, tres reglitas. Miren acá lo que me dice. Vocal cerrada más vocal cerrada forman un diptongo. ¿Por qué? Porque estas vocales cerradas no se pueden separar, ¿verdad? Por eso es que van a formar dos vocales en una misma sílaba, ¿cierto? I y U en una misma sílaba. Entonces ahí tenemos nuestra primera regla, que es correcto, ¿cierto? Nuestra segunda regla, nos dicen que se forma una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una vocal abierta, miren, una vocal abierta A y una vocal cerrada I pegaditas, van a formar un diptongo, ¿cierto? Porque las dos vocales que se encuentran aquí van a estar en esta sílaba. Miren, ¿se dan cuenta? Ay y luego re, ¿verdad? Aire. Entonces, miren, allí tenemos otro diptongo. Ya sabemos que diptongos son vocales en una misma sílaba. Y la última regla, la tercera regla, ¿cómo podemos formar un diptongo? Vocal cerrada más vocal abierta. ¿Sí? Entonces, vocal cerrada más vocal abierta. Vocal cerrada, aquí tenemos I y vocal abierta A. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta sílaba van a haber dos vocales, ¿cierto? Entonces, por eso será un diptongo. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro? Tenemos tres reglitas, ¿sí? Vocal cerrada más vocal abierta. Perdón, vocal cerrada más vocal cerrada, ¿cierto? A ver, aquí vamos a... Vocal cerrada más vocal cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? IU más IU, ¿cierto? Aquí, vocal abierta más vocal cerrada. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. Pueden estar juntos a una I y a una U, ¿verdad? Que son las cerradas. Y vocal cerrada más vocal abierta. ¿Cuáles son nuestras vocales cerradas? La I, U, más una vocal abierta que puede ser la A o la O. ¿Sí, chicos? Entonces quedó claro, ¿cierto? Diptongos, vocales en una misma sílaba. Y por eso hay tres reglitas ahí, ¿cierto? Ahora sí vamos a pasar a los hiatos, ¿sí? Bien, entonces los hiatos, ¿cierto? Como ya le he mencionado, son dos vocales, pero en distintas sílabas, ¿sí? En distintas sílabas, a diferencia de los diptongos que van de la manito. Los hiatos van separados, ¿sí? No se quieren juntos. Entonces,
También para nosotros formar hiatos existen reglas. Miren, aquí tenemos vocal abierta más vocal abierta. Recordaban que las vocales abiertas sí se podían separar, ¿cierto? El A, E, O, ¿verdad? Sí se podían separar vocales. Entonces, por eso aquí tenemos, miren esta palabrita, león. Tenemos una vocal abierta y una vocal abierta, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sílaba va a estar, esta palabrita se va a poder separar, ¿verdad? Porque estas dos vocales van a ir en diferentes sílabas. ¿Sí se dan cuenta? Miren, le y on. ¿Sí? Se dan cuenta que estas dos vocales están en diferentes sílabas, ¿verdad? La E está en la primera sílaba y la O en la segunda sílaba. Entonces, miren, ahí se cumple nuestra primera reglita de vocal abierta más vocal abierta. Luego tenemos otras reglitas más que nos permiten seguir las reglas de acentuación. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos la segunda reglita que nos dice, la primera reglita, nos dice vocal abierta más vocal cerrada. ¿Sí? Vocal abierta más vocal cerrada, pero esta vocal cerrada, chicos, tiene que ir con tilde, ¿sí? Tiene que ir tildada, si no, no se puede, ¿sí? Entonces no se olviden. Miren, vocal abierta más vocal cerrada, pero esta cerrada tiene que ir con la rayita oblicua arriba. Si recuerdan que nosotros hemos estudiado la tilde, ¿cierto? En el acento prosódico y el acento ortográfico en la unidad anterior. ¿Sí? Entonces, miren, vocal abierta, la A, vocal cerrada, la I, ¿cierto? Pero con tilde, esa vocal cerrada tiene que estar tildada, si no, no se pueden formar hiatos. Ahora sí tenemos la última reglita, vocal cerrada con tilde más vocal abierta, ¿sí? Entonces, san, di, a, ¿sí? Entonces, miren, ahí sí podemos formar hiato, ¿cierto? Porque la cerrada está con tilde y la abierta está ahí al costadito. Entonces se pueden separar. Chicos, entonces no se olviden que aquí tienen que estar tildadas. Sí, en su cuadernito también ustedes van a copiar estas reglas que ya les voy a enviar. Y ahora sí, eso, bueno, esos ejercicios ustedes lo van a escuchar ahí en el videíto. Vamos a pasar a practicar en nuestro librito, ¿sí? En nuestro librito. Pero primero ustedes, para ello ya saben, tienen que realizar la primera lectura de La Bruja de los Colores. ¿Sí? Van a leer esta lecturita, ¿sí? Y lo van a realizar hasta la página 53, ¿sí? Lean bien, analicen bien. El nivel literal son preguntas referidas precisamente a lo que dice el texto, ¿sí? En el nivel inferencial, como su mismo nombre lo dice, análisis. Y chicos, analizar. Y en el nivel inferencial es para que nosotros prácticamente demos nuestras propias opiniones, ¿sí? Entonces, miren, tienen para desarrollar como reto, ¿sí? Estas dos páginas, hasta la página 53, nada más, ¿sí? Luego de eso vamos a pasar a lo que se ha explicado ya, al diptongo y al hiato. Entonces, ¿qué era diptongo? Recuerden, dos sílabas en una, perdón, dos vocales en una misma sílaba, ¿cierto? Miren, yo voy a colocar aquí, ¿sí? Lo voy a colocar con negrito, diptongo, D de diptongo, igual, voy a colocar aquí dos perdón, dos vocales en una misma sílaba. ¿Sí? Sílaba, recuerden que sílaba lleva tilde. Ay, ¿por qué no sale la tilde? Bueno, sílaba, ¿sí? Y el hiato, dos vocales, dos H de hiato, dos vocales en distintas sílabas. ¿Sí? Entonces, con ese concepto, nosotros vamos a poder trabajar todo esto de acá. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. Nos dice, observa los dibujos, lee sus nombres y subraya el diptongo en cada palabra. Aquí nos piden que subrayemos el diptongo. ¿Recuerdan que era el diptongo? Dos vocales en una misma sílaba, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a colocar aquí. Este es el ejercicio.
Nos piden que subrayemos el diptongo, ¿cierto? 2. Ya, entonces vamos a subrayar nuestros diptongos, ¿sí? Pero aquí voy a colocar la definición a un costadito para que ustedes se den cuenta. Diptongo, diptongo son dos vocales en una misma sílaba, ¿cierto? Y acuérdense que habían 3 reglitas. La primera era vocal cerrada más vocal cerrada, ¿cierto? La segunda reglita era vocal cerrada más vocal abierta. La tercera reglita era, la tercera reglita era vocal abierta más vocal cerrada. ¿Sí se acuerdan de esas reglitas? Bien, todo eso que he colocado aquí, yo voy a aplicar aquí en mi práctica. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí la palabrita baile. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué hacemos nosotros? Bien hábiles, nos fijamos. En donde vemos 2 vocales juntitas. ¿Sí? Vemos que aquí hay una A y una I. ¿Cierto? La vocal A, ¿qué será? ¿Una vocal abierta o una vocal cerrada? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será una vocal abierta o una vocal cerrada la A? Una vocal abierta, ¿cierto? La A es una vocal abierta y la I una vocal cerrada. Entonces, ¿está cumpliendo alguna de las reglas de poder formar nuestros diptongos? Sí, cierto, se cumple la tercera regla. Vocal abierta más vocal cerrada. Entonces, sí es un diptongo. ¿Y qué es lo que vamos a subrayar entonces ahí? Vamos a subrayar estas 2 vocales, ¿sí? Que juntas van a formar un diptongo. ¿Sí? Solamente se subraya la A y la I. ¿Sí? No la sílaba. Chicos, la A y la I. Luego pasamos al siguiente ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí simplemente se subraya la A, se subraya la A y la I. ¿Sí? La A y la I no me sale derecho. Solo la A y la I. Muy bien, ahí sí sale. Esas 2 sílabas juntas, ¿verdad? Van a formar un hiato, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, al separarlo, ¿cómo nos quedará? Baile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas 2 sílabas van a formar un diptongo, ¿cierto? Un diptongo, porque cumple la tercera reglita, ¿sí? Ahora sí lo mismo acá, con auto. Vemos entonces, hábiles, nosotros vemos qué vocales están juntitas. Tenemos la A y la U, ¿cierto? Entonces, la A, ¿qué será? Vocal abierta o vocal cerrada. Vocal abierta, ¿cierto? Y la U, vocal cerrada. Entonces, también vemos que se cumple nuestra tercera regla. Entonces, sí es un diptongo, ¿cierto? Subrayamos entonces estas 2, ¿verdad? Estas 2 vocales que juntas van a formar un diptongo. Y separamos nuestra palabrita. ¿Cómo separaríamos? Si se supone que el diptongo son 2 vocales en una misma sílaba, quedaría au, ¿cierto? Auto. Muy bien, chicos. Luego pasamos a la tercera palabrita, ¿sí? Ustedes entonces van a ir desarrollando así. Aquí tenemos pie. Tenemos entonces, ya les dije, primero nos fijamos en las vocales que estén juntitas aquí en nuestra palabrita. I y E. Entonces vemos la I. ¿Qué será? ¿Vocal cerrada o vocal abierta? Cerrada, ¿cierto? Miren, cerrada. Y la segunda, sí, la segunda vocal es vocal abierta, ¿verdad? Entonces ahí estamos utilizando la segunda regla de nuestro diptongo. ¿Sí? Entonces, estas 2 vocales van a formar un diptongo. ¿Y cómo se separaría esa palabra? ¿Creen que se podría separar? No, ¿verdad? Va a quedar junto igual. Pie, ¿cierto? Pie, porque estas 2 últimas vocales no se pueden separar, ¿verdad? Porque si se separarían ya no fuera un diptongo,
¿Sí, chicos? Entonces, muy bien. Ahora sí, lo mismo van a hacer ustedes, ¿sí? Con estas palabritas. Piano, fuente, ¿sí? A ver, ¿qué más hay por acá? Fuente, reina, radio y 7. ¿Sí? Lo mismo van a hacer ustedes, van a analizar y me lo van a separar, ¿sí? Siempre y cuando cuidando que las dos vocales queden en una misma sílaba, porque si no, no se llamaría diptongo. ¿Sí? Luego pasamos a la parte de abajo donde nos dice, escribe verdadero si es verdadero o F si es falso. La palabra deseo posee diptongo, entonces ya les dije, ¿verdad? ¿Cuál es el truco? Primero ver dónde hay dos vocales juntitas, la E y la O. ¿Cierto? La E y la O. Entonces, nosotros recordamos, ¿cierto? Recordamos cuándo son diptongos, ¿verdad? Cuándo son diptongos. Aquí voy a volver a escribirlas. Es diptongo cuando es una vocal cerrada más una vocal cerrada, ¿verdad? Una vocal cerrada más una vocal abierta o una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí, ¿qué están observando? La E, ¿es una vocal cerrada? No, ¿verdad? Es una vocal abierta. Y la O también es una vocal abierta. Entonces son dos vocales abiertas juntitas. Entonces, ¿esta palabra poseerá diptongo? Ustedes ven aquí en estas reglas, ¿alguna regla que me dice que estas dos vocales abiertas pueden formar un diptongo? No, ¿verdad? Entonces esto es falso, ¿verdad? Recontra falso. Esas dos vocales abiertas, ¿qué forman, chicos? Yato, ¿verdad? Porque como yo les mencioné, las vocales abiertas sí se pueden separar. Sí, entonces aquí es falso, recontra falsazo. Luego nos dice, ¿el yato se produce cuando se separan dos vocales en sílabas diferentes? Sí, ¿verdad? Porque ya dijimos, diptongo van de la manito juntos y yatos no se quieren ver, se sueltan, ¿sí? Entonces es verdadero. Dos vocales cerradas I, U forman diptongo. Sí, ¿cierto? Porque esas dos vocales van a ir siempre juntitas en una misma sílaba. Y la última, ¿la palabra 9 tendrá yato? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Tendrá yato la palabra 9? Recuerden que yato es cuando nosotros tenemos dos vocales, sí, dos vocales en diferentes sílabas. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, hay una, ¿verdad? Una vocal cerrada, ¿cierto? Una vocal cerrada y una abierta. ¿Cierto? Una vocal cerrada y una abierta. Pero si nosotros recordamos nuestras reglas del yato es vocal abierta más vocal abierta. Vocal abierta más vocal cerrada. Pero esa vocal cerrada va con tilde, no se olviden, si no, no puede formar yato. O si no, vocal cerrada con tilde más nuestra vocal, vocal abierta. Con tilde más vocal abierta. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿formará un yato, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos a la vocal cerrada y a la vocal abierta. Pero la cerrada no tiene ninguna tilde, ¿verdad? Entonces no cumple ninguna de estas tres reglas del yato. Entonces esto también es falso, ¿sí? Porque no tiene yato. Bien, chicos, entonces ahora si habiendo entendido eso, vamos a pasar al ejercicio número 3, 4 y a la siguiente página. Muy bien, entonces en el ejercicio número 3 nos piden ahora sí yatos, ¿sí? Entonces yo voy a colocar aquí lo mismo que he hecho para diptongos para nosotros tener recordatorio. Entonces, yatos, ¿sí? H de yato son, recordamos, dos vocales en diferente sílaba, ¿sí? En diferentes sílabas. ¿Cuáles son las reglitas? Primera regla. Vocal abierta más vocal abierta. Segunda regla. Vocal abierta más vocal cerrada, pero con tilde. ¿Sí? Esas tres reglas ustedes tienen que tenerlos ahí
como Biblia y aprenderlo. ¿Sí, chicos? Y luego tenemos vocal cerrada con tilde más vocal abierta. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí eso, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Con esas reglitas nosotros vamos a ir en nuestras palabritas. Tenemos aquí león. ¿Sí? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos ubicamos. Aquí hay dos vocales juntitas, ¿verdad? La E y la O. ¿Cierto? La E y la O. ¿Verdad? La E y la O. Entonces ustedes... Ay, perdón. Ay, se dejó de compartir. A ver, esperen. Ya, entonces... Ay, se dejó de compartir, chicos. Ya, entonces estábamos aquí, ¿verdad? Uy, se borró. Ya, bueno. Entonces decíamos, ¿verdad? Que aquí nos fijamos, ¿verdad? En E y en O, ¿cierto? En E y en O, ¿verdad? En E y en O. Entonces vemos que son dos vocales abiertas, ¿cierto? Dos vocales abiertas forman un hiato. Sí, ¿verdad? En nuestras reglitas está que sí, ¿cierto? Eso sí forma un hiato. Entonces, si forma un hiato, ¿cómo separaríamos esta palabrita? Como león, ¿cierto? Porque van en dos sílabas diferentes, ¿sí? Y subrayamos nuestro hiato, ¿sí? Subrayamos nuestro hiato acá con rojito, que son estas dos vocales, ¿sí? Que van a ir separados, ¿cierto? Entonces, mire. Ahora lo mismo hacemos con museo. Vemos que aquí hay dos vocales juntitas, la E y la O. Entonces la vocal E será una vocal abierta, ¿cierto? Y la vocal O también es una vocal abierta. Entonces, ¿forman un hiato, sí o no? Si es vocal abierta más vocal abierta. Sí, ¿cierto? Entonces ya subrayo mis dos vocales que van a formar mi hiato y separo. ¿Cómo sería el silabeo? Mu, se, o. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes dense cuenta que esas reglitas nos sirven mucho para poder separar nuestros diptongos y hiatos. Sí, muy bien, porque estas dos vocales no pueden ir juntitas en esta misma sílaba. Bien, chicos, ahora sí pasamos a estas palabritas, donde tenemos ri o, sí, tenemos que i es una vocal cerrada con tilde y la o una vocal abierta. Entonces, también forman un hiato, ¿verdad? Porque es una de nuestras reglas. Entonces ya subrayaría acá mis dos vocales y cómo sería el silabeo de esa palabrita. Si dice que son separadas, entonces quedaría ri, o. ¿Y chicos? Entonces ustedes dense cuenta aquí. Lo mismo van a hacer con maíz y con raíces. Ahora sí, vamos a pasar al número 4. Dice, en las siguientes oraciones subraya de azul las palabras con diptongo y de rojo las que tienen hiato. ¿Sí? Entonces ustedes van a ir, primero van a ir analizando palabrita por palabrita. Ayer, en esta palabrita habrán dos vocales juntas. No, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente palabrita. Perdí. Tampoco hay dos vocales juntas. Mi, tampoco. Correa. ¿Cierto? Acá sí hay dos vocales juntas. E y E. ¿Cierto? E y E. Perdón, E y A. E y A son vocales abiertas, ¿verdad? Entonces esas forman un hiato. ¿Cierto? Ustedes ya deben saber que las vocales abiertas forman un hiato. Nos dice que subrayemos entonces de rojo las que tienen hiato. ¿Sí? Entonces vamos a subrayar. Y aquí nuestro hiato. Y acá si gustan colocamos la H de hiato. ¿Sí? Luego pasamos a lo siguiente. Ya, por ejemplo aquí mi prima usa guantes. ¿Sí? Acá tenemos U y A. ¿Verdad? U y A. U y A, ¿cierto? U es una vocal cerrada y A es una vocal abierta. Entonces, cuando teníamos una vocal cerrada y una abierta, ¿qué formábamos? Un hiato, ¿cierto, chicos? Un hiato. Entonces, vamos a subrayar las dos vocales que formaban un hiato. Perdón, un diptongo. U y A. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos la D de diptongo.
Sí, lo mismo van a hacer ustedes. Van a ir analizando cada palabrita, van a ver dónde hay dos vocales juntas y ven a qué regla corresponde, a un diptongo o a un hiato, ¿sí? Y van a colocar ahí, van a subrayar con azul lo de diptongo y con rojo lo de hiato. Y por último vamos a pasar a la siguiente página, donde nos dice separa las palabras en sílabas y marca la tabla según corresponda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí tenemos camaleón, ¿cierto? Lo han separado. Primero vamos a separar. Entonces, ¿qué hacemos? Primero yo hábil, entonces veo en dónde hay dos vocales juntitas. U y E. U es una vocal cerrada, ¿cierto? Y la E una vocal abierta. Entonces yo recuerdo, mis reglas de diptongo me dicen que, a ver, yo voy a colocar acá, si no, para que ustedes se guíen, ¿sí? Diptongo. Acá voy a colocar primera regla, vocal abierta, perdón, vocal cerrada más vocal cerrada. Segunda reglita, vocal abierta más vocal cerrada. Vocal cerrada. Tercera reglita, vocal cerrada más vocal abierta. ¿Sí? Eso es diptongo. Ahora sí voy a colocar por acá mi reglita de mi hiato, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí hiato. Entonces teníamos que es vocal abierta, ¿verdad? Mi primera reglita es vocal abierta más vocal abierta. Segunda reglita es una vocal abierta más una vocal cerrada. Sí, pero esta vocal cerrada va a ir con tilde. ¿Sí? Entonces, miren, yo les voy a colocar aquí una tilde. Ay, no salió a la perfección. A ver. Sí, le voy a colocar aquí una tilde. ¿Sí? Esa es en referencia de la tilde. ¿Ya, chicos? No se olviden entonces. Y la última reglita, la 3, que es una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta. Ahorita coloco la tilde, no se preocupe. Entonces acá mi vocal cerrada también va a ir tildada. ¿Sí? Entonces miren, ahí tengo mis reglitas de diptongo y de hiato. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Aquí tenía U y E, ¿verdad? Una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces yo voy a buscar a cuál me pertenece, a mi diptongo o a mi hiato. A mi diptongo, ¿cierto? Aquí precisamente a la primera, no, perdón, a la tercera reglita, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a silabiar, ¿verdad? Me dicen que cuando es diptongo van juntas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo si sería mi silabeo aquí? Due, ño, ¿verdad? Y ahí estoy cumpliendo la regla de que estas dos vocales no se separen, ¿verdad? Porque forma un diptongo. Entonces, ¿yo qué marcaré? Diptongo, ¿cierto? Ahora pasamos a marea, marea. Entonces, yo, como ya les he dicho, primero reconozco dos vocales juntitas en mi palabra, la E y la A. ¿Cierto? Entonces veo, la E es una vocal abierta y la A es una vocal abierta. ¿A qué reglita corresponderá? ¿A diptongo o a hiato? A hiato, ¿verdad? Justo aquí a mi primera reglita. ¿Cierto? Entonces, como me dice que el hiato, estas dos vocales se separan, ¿cómo sería mi silabeo? ¿Cómo sería el silabeo? Ma, re, a, ¿verdad? Porque estas dos vocales no pueden estar juntas en una misma sílaba, ¿verdad? Porque forman un hiato. Entonces, marco aquí hiato. ¿Sí? Lo mismo van a hacer ustedes con las siguientes palabritas. ¿Sí? Creo que ha quedado todo muy claro. Lo más que todo ahí tienen que aprenderse las reglas, ¿sí, chicos? Y eso es todo lo que necesitan. Ahora pasamos al ejercicio número 6. En cada cuadrito pinta de amarillo la palabra con diptongo y de verde la palabra con hiato. Muy bien, entonces aquí vamos a usar nuestros colorcitos. Dice con amarillo diptongo y de verde el hiato. Entonces con amarillo. Vamos entonces por esta primera palabrita. Tenemos A y tenemos I, ¿verdad? Tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que esa vocal abierta y esa cerrada, ¿qué forma? Un diptongo, ¿cierto? Entonces voy a colorear de amarillo. Pero antes, ustedes con su lapicito abajo me van a silabiar, ¿sí? Como es un diptongo, van juntas esas dos vocales, ¿cierto? Bye, le. ¿Sí? Me van a silabiar, ¿ya, chicos? Para que practiquen. Y van a pintar, ¿sí? Entonces vamos a pintar acá de amarillo porque es un diptongo.
Ustedes ya lo pintan bonito, ¿sí? Ese cuadradito todo de amarillo, ¿sí? A mí me sale feo porque no tengo colores. Y lo mismo van a hacer con los yatos, ¿sí? Con yatos. Por ejemplo, por aquí, acá, la palabra caer. Miren, estamos observando, ¿sí? Que la palabra caer tiene una vocal abierta aquí y una vocal abierta, ¿cierto? Entonces yo voy a separar primero, como me dice que el yato tienen que estar las dos vocales en sílabas diferentes, yo voy a silabiar, ¿verdad? K, ¿verdad? Y estoy cumpliendo mi reglita, que me dice que van en sílabas diferentes. Y yo pinto entonces mi yato, ¿sí? Y ya. Sí, eso es nada más lo que tienen que hacer ahí. Y por último nos dice, completa las oraciones con las siguientes palabras. Y une según sea el caso. Sí, entonces ustedes van a unir estas palabritas, perdón, van a colocar estas palabritas aquí, según corresponda. ¿Sí? Sí, chicos, entonces van a colocar estas palabritas aquí, en cada una de estas oraciones y van a unir. Si es un diptongo o es un hiato. ¿Sí? Por ejemplo, Pepe come causa de pollo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, sería la palabra causa de pollo. ¿Sí? Causa de pollo. Entonces yo identifico esta palabra, ¿qué será? ¿Un diptongo o un hiato? Entonces yo uso mi truquito, veo mis dos vocales juntos, la A y la U. La A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada. ¿Cierto? Entonces esa regla que corresponde a diptongo o a hiato. A diptongo, ¿cierto? Entonces yo uno con diptongo. Sí, lo mismo voy a hacer con estas palabritas. Seúl, Guardó y Raúl. Voy a colocar aquí según corresponde y dé sentido a mi oración y uno si es un diptongo o es un hiato. Chicos, entonces hasta ahí ha quedado todo claro, esta clasecita de diptongos y hiatos. Sí, recuerden que las vocales cerradas y U van siempre juntas, ¿verdad? Y las vocales abiertas O, A, E van siempre separadas, ¿sí? Se sueltan de la manito. Y que para el diptongo hay 3 reglas, lo mismo que para el hiato, ¿cierto? Para el diptongo es vocal cerrada más vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, ¿cierto? Y que esas dos vocales van en una misma sílaba. Y para el hiato sucede lo contrario, ¿verdad? Son vocales abiertas más vocales abiertas, vocal cerrada con tilde más vocal abierta y vocal abierta más vocal cerrada con tilde, ¿sí? Y que esas dos vocales van en sílabas diferentes. Muy bien, chicos, eso ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido muy bien acerca del diptongo que va siempre juntito, ¿sí? Así como nosotros y nuestras mamás, y el hiato que va siempre separado, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí es todo.